Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial aquí en el canal. Bien, en el día de hoy vamos a hacer un vídeo muy interesante. Vamos a comprobar la velocidad de transferencia de datos de estos discos duros de Samsung, el 980 Pro. Tenemos varios discos de estos, en total tenemos 3 discos instalados en el PC. Exactamente iguales, dos son de 1 TB y otro, que sería este, de 2 TB. Bien, vamos a ver lo que tarda en transferir un archivo de un disco, por ejemplo este de 2 TB a este otro de 1 TB. Vamos a verlo aquí en un ejemplo. Vamos a utilizar un juego, ya por aquí un archivo, este juego Red Dead Redemption 2. Vamos a cortarlo, estamos en Windows 11. Nos vamos a ir a el otro disco duro, en este caso sería este de 2 TB. Lo vamos a meter también aquí en la carpeta de juegos y vamos a pegarlo, a ver lo que tarda en transferir más de 100 gigas de un disco a otro. Le damos a pegar y aquí comienza la velocidad de transferencia. Fijaros qué velocidad, 2,30 GB por segundo. 2 discos duros SSD 4.0. Y lo tenemos. Fijaros lo que tarda. PCI Express 4.0 NVMe M.2. Fijaros, más de 100 gigas lo que tarda en transferirlas de un disco a otro. Ni que decir tiene que los juegos pues se inician realmente rápido. Fijaros en qué poco tiempo hemos transferido más 103 gigas en concreto desde un disco a otro. Es increíble la velocidad de transferencia de datos que ofrecen los discos Samsung 980 Pro. Bien, aquí ya, como veis, nos aparecen todos los discos duros que hemos instalado en el software Samsung Magician. Aquí tenemos en donde tenemos el sistema operativo. El segundo sería el de 2 TB, que lo acabo de actualizar. Quiero hacerlo, perdón, este es el de 1 TB. Y aquí tenemos el de 2 TB, que lo que va a hacer es que si nos vamos a esta opción que dice driver, detalles de los drivers, nos va a decir que tenemos una actualización, ¿ok? De esta manera pues debemos de actualizarlo antes de hacer un benchmark de todo, pues de todas las lecturas, tanto de escritura, lectura secuencial, lectura aleatoria y escritura aleatoria. Antes de hacer pues este benchmark, lo que es recomendable es que actualicéis todos los discos duros que tengáis en la unidad, en el PC. En este caso yo tengo 2 actualizados, solo me quedaría este. Le voy a dar a la actualización, le damos a actualización y aquí nos dice que aquí tenemos una actualización para este disco duro M.2, le damos a actualizar. Nos dice que comprueba la compatibilidad del sistema para el óptimo rendimiento del disco SSD, damos a aceptar y nos dice que su equipo se apagará en unos 20 segundos para actualizar. Le damos que si desea continuar, le damos a aceptar. Comienza la actualización de firmware de este PC. Simplemente pues nos vamos a ir a este, que es el que hemos instalado, de 2 teras, y lo que vamos a hacer es un benchmark para ver qué tal funciona. Le daríamos a iniciar. Ahí veis que comienza el benchmark en este programa para controlar las velocidades de lectura y escritura de este M.2. Veis qué cantidad de velocidad nos dice en lectura secuencial. Nos dice que llega a las 7000 megabytes por segundo, o sea, una auténtica pasada. Es una bestia este disco que acabamos de instalar. Es una pasada. Esto pues hace que inicien los programas muy pesados. Si tenéis un buen ordenador, muy rápido. Y los juegos pues exactamente igual. Todos los juegos que tengáis almacenados en este disco os van a arrancar muy rápido. Es aconsejable que veáis la compatibilidad de vuestra placa base con este tipo de discos. Eso es muy importante. Antes que compréis, aseguraros bien que vuestra placa base cumple las especificaciones técnicas para poder
pues para poder colocarle este tipo de discos. Son muy modernos, llevan muy poco tiempo en el mercado, por lo tanto debéis tener una placa base pues bastante actual. Como veis, ahí nos dice ya la velocidad de escritura secuencial, no sé si se aprecia así por el brillo que tiene, hay 5186 megabytes por segundo. Este es el programa ideal para que podáis tener vuestros discos duros controlados, siempre pues que sean de Samsung. Como veis, tengo 3 donde tengo el sistema operativo, otro de 1 TB y otro de 2 TB. Ya habéis visto que son realmente pues muy rápidos y muy recomendables para que los podáis colocar si tenéis placas compatibles en vuestro PC. En este caso tengo una RTX 3090 y una placa Asus Z690 que por lo tanto pues es apropiada para colocar todos estos discos M.2. En total la placa tiene para 5 discos M.2. Y nada, simplemente quería que vierais cómo funcionan estos discos duros, los más rápidos que pueda haber ahora mismo en el mercado, que como veis pues hacen una transferencia de datos muy rápida y tiene una lectura secuencial y escritura de unos 7000, no sé si se aprecia, 7000 megas por segundo. Son muy rápidos. Y nada, sin nada más me despido, espero les sirva para que puedan tomar la decisión de comprar o no estos discos duros que hoy día pues sí es verdad que son un poquito caros, pero realmente pues sí que merece la pena.